Lo último que vamos a ver de la unidad 3 va a ser precisamente el tema o el concepto de interacción social. ¿Qué es lo que vamos a entender por interacción social? Aquellas reacciones que nosotros tenemos ante el comportamiento de alguien o una conducta que alguien más realiza, porque se va a presentar a partir del significado que nosotros le damos a acciones similares previas. Es decir, si por ejemplo, algo clásico, los perritos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un perrito callejero ve que te agachas y que levantas la mano? Se echa a correr. ¿Por qué? Porque piensa que traes una piedra y que se la vas a aventar. ¿Y por qué piensa eso el perrito si no te vio recoger una piedra? Porque acciones de otros humanos que fueron previas a lo que tú estás haciendo ahorita se tradujeron en eso, en que cuando vio que un humano se agachó, agarró la piedra y se la aventó, más bien cuando se agachó, agarró una piedra, se la aventó y entonces le dolió. Por tanto, cuando el perrito ve que tú te agachas y que levantas la mano, él reacciona ante esa conducta. Pues bueno, no somos perritos, pero actuamos de una forma un tanto similar. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, oh, te ves muy bien, vamos a pensar que posiblemente quiere con nosotros, quiere salir con nosotros o con nosotras, porque en ocasiones anteriores cuando alguien me dijo, te ves muy bien, era porque me quería invitar a salir, ¿no? O si, por ejemplo, te dicen que si quieres estar en su equipo de trabajo, seguro es porque está tratando de entablar una amistad contigo o algo parecido, ¿no? Entonces, todas esas reacciones que nosotros tenemos, recordemos, reacciones, o sea, actúan en el instante, en el momento. Esas reacciones que nosotros tenemos generalmente las realizamos por experiencias previas a las cuales nosotros les atribuimos un significado, ¿va? Palabritas clave de esta definición, de este concepto de interacción social, son reacciones, perdón, déjenme cambiar al cursor, tenemos reacciones al comportamiento de alguien que se presentan a partir del significado, ¿va? Y bueno, ahora sí continuamos con la unidad 4, ya llegamos a unidad 4, ¿lo ven? 2 enfoques para interpretar la sociedad. ¿Se acuerdan que hay muchísimos? Vimos muchísimas teorías, pero únicamente profundizamos en estas dos, en el estructural funcionalismo y en el materialismo histórico. ¿Qué va a ser el estructural funcionalismo? Recordemos esa estructura, pensemos en un engranaje de reloj, donde cada engrane tiene que girar a la par que gira otro. Entonces, si un engrane no gira, todos los demás no van a girar. Por tanto, un elemento es necesario. Si un elemento falla, toda la estructura se cae. Toda la estructura falla. Por eso es estructural, porque pensamos en toda una estructura. Y funcionalismo de que cada elemento tiene una función. Entonces, esta corriente, recordemos, creo que no lo puse aquí, recordemos que esta corriente es representada principalmente por Emile Durkheim, y en esta hay un concepto que introduce Emile Durkheim que es es característico de esta corriente, que es la anomia. Recordemos, disculpen, que la anomia es aquella conducta desviada de la moral social. Es decir, si todos decimos tienes que ceder el asiento a las personas que lo necesitan más. O sea, si eres un joven, una joven, y ves que viene una persona con una discapacidad, con un bebé, una mujer embarazada o algo, una persona de la tercera edad, tienes que ceder el asiento en el transporte público. Y resulta que tú no cedes el asiento, simplemente no te dio la gana, no querías. Eso lo va viendo la gente como una anomia, como una conducta que está en contra de la moral social. Eso es a lo que se llama anomia.
Ejemplos: la adopción de medidas de higiene y sana distancia por parte de la población junto con el trabajo coordinado de las autoridades sanitarias puede representar un panorama favorable ante la pandemia. Es decir, si la población cumple su parte de respetar la sana distancia, lavarse las manos, usar cubrebocas, etcétera, no irse de vacaciones a lugares concurridos, no estar haciendo reuniones, etcétera, pero a la vez las autoridades toman las medidas necesarias en cuestión de cómo se maneja la política en materia de salud, entonces vamos a lograr que esto funcione. Pero con una parte que no haga su trabajo, todo se viene abajo. Si la población está respetando al 100% las medidas, pero el gobierno no está haciendo nada por mejorar la situación tanto económica como en cuestión de atención médica, etcétera, vamos a seguir mal, ¿no? Y también al revés, por más que el gobierno invierta, ponga hospitales, abastezca de oxígeno, etcétera, si la población no se cuida, vamos a seguir mal. Entonces, es aquí un ejemplo importante del estructural funcionalismo, que cuando un elemento falla, todo se viene abajo. Otro ejemplo: el buen desempeño de los docentes favorece el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Si ustedes le están echando todas las ganas, pero yo vengo, no les doy clase, no sé, me pongo a comer mientras estoy dando clase, los pongo nada más a que lean y por ustedes mismos no les explico nada, posiblemente no le van a entender por muchas ganas que le echen, por más que tomen hasta, no sé, clases extra, lo que sea, y hagan muchísimas tareas. Si yo no cumplo mi parte, todo se va a venir abajo. Y lo mismo pasa en caso de que uno de los compañeros no haga las cosas. Por ejemplo, si es un trabajo en equipo, cuando son lo más clásico que les dejaban, ¿no? Exposiciones. Tienes exposición y al compañero que tenía que traer la cartulina no la trajo. ¿Dónde queda todo el trabajo de los demás? De nada sirve que uno investigó, de nada sirve que uno trajo ilustraciones, que otro trajo tijeras y pegamento, colorcitos, todo eso. Si el de la cartulina no trajo la cartulina, ¿en qué vamos a pintar? ¿No? Entonces, con uno que falle, todo se viene abajo. Otro ejemplo: cuando un estudiante incumple con el reglamento de la institución, está realizando una acción anómica. Ejemplo: estamos todos tranquilos en clase, imagínense clases presenciales, y viene un compañero en estado de ebriedad. Y cuando yo les hago preguntas para que participen, etcétera, pues el compañero empieza a decir cosas incoherentes por el estado en el que se encuentra, distrae a todos de la clase, quizás apenas quizás era un tema difícil y apenas medio le estaban entendiendo, pero con las cosas que dijo el compañero ya te revolvió. Y no nada más a ti, sino a todos los demás. Entonces, imagínense, con que un compañero venga en un estado inconveniente, como que se va para atrás, va para abajo todo el trabajo que todos los demás elementos han estado realizando, ¿va? Y después tenemos la otra corriente que es, o enfoque, que es el materialismo histórico. Recordemos que esta corriente la funda Karl Marx, que él analiza y trata de comprender a la sociedad a partir de la comprensión o del conocimiento de los procesos históricos que han llevado, y algo que establece como clave es la lucha de clase entre obreros o proletarios y burgueses o dueños de los medios de producción. Esta lucha de clases va a determinar la forma de vida social, es decir, la forma en que se relaciona la sociedad. Y pues la verdad sí lo vemos a veces de esa manera, ¿no? Tenemos unos ejemplos de que un fenómeno analizado desde la perspectiva del materialismo histórico. Aquí tenemos uno. La violencia de la última década en el país impacta en la forma en que se relacionan los estudiantes. Es decir, estamos analizando los procesos que han ocurrido a lo largo del tiempo para explicar
por qué estamos como estamos, por qué nos relacionamos como nos relacionamos. Y, por ejemplo, ustedes podrán ver muy frecuentemente que las situaciones, por ejemplo, de bullying, de algunos tipos de violencia cibernética también se dan, pero que tienen de trasfondo la historia que se ha venido dando en todo el contexto, en toda la sociedad. Entonces, por eso se analiza desde el materialismo histórico, o sea, desde la historia que se ha dado. Otro ejemplo, anteriormente las mujeres tenían un acceso restringido a los estudios universitarios. Actualmente, más de la mitad de estudiantes de educación superior son mujeres. Aquí tenemos otro ejemplo que nos habla de una estadística de una situación actual, pero que entendemos la forma de interacción a partir de cómo se ha venido dando, de cuáles han sido esos cambios, esa lucha. Recordemos que Karl Marx habla de un sistema opresor, habla de una lucha de clases en donde hay un dominante y una parte dominante y una parte dominada, una parte opresora y una parte oprimida. En el caso de las mujeres hablaríamos de que lo que se llama, o lo que en la corriente feminista se llama heteropatriarcado, esta imposición del género masculino en muchas de las esferas, en muchas de las áreas, sería, para Karl Marx, esta porción de gente o esta parte dominante u opresora. Y entonces la parte oprimida serían las mujeres. Entonces entendemos esa lucha a partir de la historia, ¿va? Otro ejemplo. Tras las protestas contra el abuso de la fuerza policíaca, las autoridades estatales han realizado mesas de trabajo a fin de implementar protocolos que protejan la vida de los ciudadanos. Tenemos otro ejemplo, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo donde las fuerzas policíacas aplican una fuerza innecesaria, una fuerza desmedida, muchas veces guiada por el racismo, por la discriminación. Y la sociedad se manifiesta. Ahí vemos ese conflicto, vemos a una parte opresora que serían los cuerpos policíacos y la parte oprimida que sería la población. Entonces la población entra en esta lucha de clases, en en esta forma de protestar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la parte opresora? Llegar a mesas de trabajo, a dialogar. Ahí es como vemos la parte de la interpretación desde la mirada del materialismo histórico. Vemos cómo a veces un mismo fenómeno lo podemos analizar desde distintas partes. Por ejemplo, el mismo caso de lo que nos dice la violencia de la última década en el país impacta en la forma en que se relacionan los estudiantes. Ahí podríamos interpretarlo también desde el estructural funcionalismo, pero lo que diríamos no sería lo mismo. Quizás no hablaríamos de décadas. Recordemos, en el estructural funcionalismo no estudiamos la parte histórica, analizamos el contexto actual. Entonces se analizaría, por ejemplo, cuáles son las funciones de los estudiantes, qué roles cumple cada estudiante, cuál es la estructura en la que se encuentran inmersos, por ejemplo, quiénes son las autoridades, quiénes tienen injerencia, quiénes tienen mayor poder, mayor voz para organizar, etcétera. Entonces vemos cuáles son las funciones, los roles que tiene cada uno, y eso es lo que analizaríamos desde el estructural funcionalismo. No hablaríamos de la historia y de cómo esa historia ha impactado en la forma de relación actual, etcétera, ¿va? Bueno, ahorita continuamos en el siguiente video.